epístola universal de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 12, y voy a leer hasta el verso 15, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos delante de tu palabra, de la palabra de Dios, de la palabra que has guardado por siglos para que sea preservada y hoy nosotros contemos con ella. Señor, y sabemos que tú nos hablas por medio de ella, por medio de la exposición de ella, la exposición fiel de ella. Concédenos que así se haga en esta mañana, que se exponga fielmente tu palabra y que nuestros oídos sean oídos bendecidos por ti, tocados por ti, para escuchar realmente tu palabra, escucharte hablar por medio del predicador. Rogamos, Señor, que a pesar del predicador, tú hables a nuestros corazones. Señor, pues no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Habla a tus hijos, habla a este pueblo, habla incluso a los que no son tus hijos. Dales oídos para oír, abre sus ojos para ver. Imploramos que hagas todo esto y lo hacemos con la certeza de que somos escuchados y que vas a hacer mucho más de lo que te pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La pecaminosidad de nuestro ser, producto del pecado original, es tal que afecta aún nuestra memoria o nuestros recuerdos. Nuestra memoria o nuestros recuerdos. Como escucho yo a personas, sobre todo adultas, aquí adultas mayores, decirme: pastor, se me olvida todo. Pero esto sucede también con los jóvenes. Esto es así y lo podemos comprobar en el hecho de que recordamos lo que no debemos y olvidamos con facilidad lo que debiéramos siempre recordar. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, recordamos con facilidad el nombre de los actores favoritos, cantantes, personajes de un filme o novela, y no recordamos los 10 mandamientos, la cita de los textos importantes de la Biblia, o la esencia del Evangelio. En todo momento se nos olvida. Hay un ministerio evangelístico conocido en inglés como Living Waters, que usa la ley para predicar de manera correcta y usa una estrategia que es risible, pero que nos muestra la maldad, la pecaminosidad humana muchas veces. A veces le presenta el Evangelio a jóvenes y le dice: a ver, tú conoces la ley moral, los 10 mandamientos, y ahí están ellos pensando por tiempo. Primero le pregunta si ellos son buenos, si van al cielo, y ellos dicen: bueno, yo no soy muy bueno, pero yo voy al cielo seguro, porque Dios... Pero tú sabes por qué ley va a ser juzgada. Bueno, no sé, usted va a ser juzgada por la ley moral, por los 10 mandamientos, los conoces. Y ellos se quedan así y dicen: bueno, pero te dice que no matarás, ¿no? Sí, también dime otro mandamiento, ¿qué otra cosa dice? Y ahí se quedan y no saben decir nada más. Pero luego les pregunta: pero a ver, ¿tú conoces algunas cervezas? Ah, sí, algunas. ¿Me pueden mencionar 10? Y ahí mencionan 10, y después que llegan a las 10, 11, 12, 13, se conocen muchas cervezas, pero no conocen los 10 mandamientos. Así somos. Así es el ser humano. Tiene la tendencia a recordar lo que no debe recordar, lo pecaminoso, y olvidar, tiene la tendencia a olvidar lo que debe recordar siempre. El apóstol conoce muy bien al ser humano
y siendo inspirado por aquel que nos creó, escribe estas palabras que nos ocuparán en esta ocasión. Y en ellas nos hace saber la necesidad del recuerdo y reiteración de las buenas enseñanzas y exhortaciones. Veremos en esta porción de las Santas Escrituras algo de la naturaleza del hombre regenerado incluso, que no tenemos en cuenta muchas veces, aun cuando somos cristianos. No tenemos en cuenta que aún hay pecaminosidad en nosotros tal que tenemos la tendencia a olvidar lo que debemos recordar y a no recordar debidamente todo aquello que no debemos olvidar. Vamos a ver la necesidad de que se nos despierte con exhortaciones y vamos a ver hasta qué punto es importante que recordemos. Entonces vamos a ver primero vamos a ver lo que necesita nuestra memoria por su pecaminosidad. ¿Qué necesita nuestra memoria? Por el hecho de que la pecaminosidad que hay en nosotros nos hace olvidar. ¿Qué necesita nuestra memoria? La respuesta es fácil: recordar. Recordar. Y es esto lo que hace el apóstol en estos versos. Nos dice que nosotros debemos recordar. Vamos a ver el texto una vez más. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las que nos ha dicho antes. Siempre les voy a recordar estas cosas. Miren cómo sigue diciendo el apóstol: aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, dice nuestra Biblia. ¿Saben qué dice en el griego? Despertaros recordándoles estas cosas. Así dice la nueva versión, disculpen, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Dice: despertaros recordándoles estas cosas nuevamente, recordando. Pero por si fuera poco, al final en el verso 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y el verbo que usa ahí nuevamente es de recordar, tener memoria de estas cosas. O sea, el autor bíblico, inspirado por el Espíritu, lo que hace en estos versos es enseñarnos, decirnos que para nosotros es muy importante recordar las cosas que se nos han enseñado. Miren cómo vez tras vez se nos menciona lo mismo, pero además miren la premura del apóstol en esta necesidad, la necesidad de recordar. ¿Con cuánta premura? ¿Con qué importancia le da el apóstol a esto? Pues él dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No voy a dejar de hacerlo. Yo voy a hacerlo. Esta es mi meta. Voy a recordaros estas cosas vez tras vez. Y luego dice en el verso 13: pues tengo por justo, tengo por algo justo, digno, algo que tengo que hacer, algo que Dios me manda hacer. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, fíjense, el despertaros con amonestación. Y a eso le añade: yo voy a partir pronto, y el Señor me dijo que voy a partir pronto, pero yo mientras esté en este cuerpo voy a hacer una cosa: recordaros estas cosas. Sí, el apóstol además dice: pero además voy a cerciorarme que después que yo parta, esas cosas se les recuerden a ustedes. Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y haciendo un paréntesis aquí sobre el asunto del recuerdo, miren ustedes, si es que ven el momento de morir cercano, miren cómo el apóstol trata el asunto del morir. Partir de este cuerpo, partir o irse con el Señor, el momento de mi partida, de mi viaje, y un viaje glorioso. Así lo ve el apóstol, así debemos verlo todos los creyentes, pues nosotros tenemos la misma fe de los apóstoles. Recuerden, así él nos dijo al principio: ustedes teniendo una fe tan preciosa como la nuestra, ¿verdad?
todos los que tenemos esa fe preciosa como la de los apóstoles, todos, el día que dejemos de existir en este mundo, pues lo que vamos a hacer es partir con el Señor. O cambiar este cuerpo. Simplemente, mientras esté en este cuerpo, nosotros simplemente no vamos a estar en este cuerpo. Vamos a estar solo en alma, esperando que el Señor aparezca y tendremos un cuerpo redimido por el Señor, glorioso, similar al del Señor. Así que nos esperan tiempos excelentes, hermanos. Amén. Aunque ahora se avecina un poquito de tribulación, ese será por corto tiempo. Los que, como decía nuestro hermano Alain, allí en la zona de la merienda, los que están bajo libertad condicional son los que no están en Cristo. Ellos están esperando la sentencia, a menos que se arrepientan. Están esperando la sentencia. No somos nosotros los que debemos estar temerosos, no, para nada. Hay otros, los que no están en Cristo, son los que deben estar con mucho temor. Con mucho temor. No somos nosotros los que debemos temer. Visto este paréntesis, miremos la premura del apóstol. Está a punto de partir de este mundo y les dice: yo no voy a dejar de recordaros. Procura que después de su partida también nosotros recordemos. Entonces hay que recordar. Tenemos la necesidad de recordar. Ahora, ¿qué debemos recordar? ¿Qué debemos recordar? Bien, todo lo que tenemos en Cristo y todo lo que debemos hacer en Cristo. Eso en pocas palabras podemos resumir que es eso lo que debemos recordar, pues es eso lo que Él nos dijo antes, lo que nos dijo en la primera carta, pero además lo que les dijo a estos que recibieron su carta por primera vez y a nosotros ahora en esta carta. Recuerden cómo en los primeros versos el apóstol les dijo cuántas bendiciones tenían ellos en Cristo. Tenían una fe tan preciosa, tan valiosa como la de los apóstoles. Tenían gracia y paz de Dios, pero además les desea que fueran multiplicadas esa gracia y esa paz. Tenían conocimiento de Dios en Jesucristo. Tenían todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida, eran de ellos. Tenían y iban a ser participantes de la naturaleza divina. Iban a ser participantes de la naturaleza divina. Y tenían grandísimas promesas. Todas estas cosas nosotros las tenemos de Dios. Nosotros debemos recordar esa verdad. Hermanos, si nosotros vivimos en este mundo, en Cuba, y nosotros tenemos delante todo el tiempo lo que no hay esto, no hay lo otro, hay calor o qué sé yo, hay problemas, hay suciedad, hay falta de higiene, hay desconsideración de los médicos, hay una cantidad de problemas que tenemos delante, hay enfermedades, y si nosotros no recordamos lo que tenemos en Cristo, que es tan verdad como lo que estamos viendo y chocando con nuestras narices, es mucho más real y veraz esto, lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, la gracia del perdón de Dios, que esto aquí todo es temporal. Si nosotros no recordamos constantemente el Evangelio, si no nos acordamos con frecuencia de las verdades del Evangelio que son una realidad para nosotros y vivimos a esa luz, mire, nosotros vamos a vivir en el mundo quejándonos, igual que todos los que no tienen esperanza, vamos a vivir desesperados, vamos a vivir como si no fuéramos creyentes, como si no hubiera Dios. Así vamos a vivir, como si no hubiera Dios, como si Dios no hubiera enviado a su Hijo en lugar de nosotros, a morir por nosotros. Nosotros debemos recordar con frecuencia cuántas bendiciones tenemos ya. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Debes recordarlas. Amén. ¿Cuántas tienes ya? Tú debes recordarla a menudo, recordártela porque se olvidan. Porque tienes
una naturaleza pecaminosa que tiende a olvidar lo que necesitas recordar. Se olvidan. Pedro dice, yo me voy a ocupar de recordarles siempre las mismas cosas. Ustedes las saben, no importa, yo se las voy a recordar. Las mismas cosas. Y voy a ocuparme hasta el último día de mi estancia en este cuerpo, voy a ocuparme de recordárselo. Pero además voy a cerciorarme que cuando yo parta, les sean recordadas esas mismas cosas. Porque ustedes necesitan recordar quiénes son en Cristo Jesús, lo que ha hecho Cristo por ustedes. Porque lo peor que puede tener un ser humano es que está en y bajo la ira de Dios, que ha pecado contra Dios, que Dios está mirando todos sus actos y que todos sus actos ofenden a Dios, y sin embargo Dios puso a su Hijo en medio de ustedes y su ira a pagar el precio por el pecado que ustedes deberían pagar, pero que no pueden pagar a menos que por la eternidad estén en un lugar de tormento y castigo bajo la ira de Dios. Pero su propio Hijo vino y se puso en lugar de nosotros. Amén. Y nos ha salvado. Aleluya. Nos ha puesto en paz con Dios. Nos ha dado una fe para que nosotros creyéramos en su obra redentora y así ser salvos de la ira de Dios. Necesitamos recordar esto vez tras vez. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos ha dado. Tenemos vida en Cristo, tenemos perdón, reconciliación con Dios, paz con Dios, gracia de Dios. Todas estas cosas las tenemos gracias a Cristo. Amén. Nosotros debemos recordar con frecuencia estas verdades, recordarlas con frecuencia. Ah, qué bueno, pastor, entonces la vida no es cocinar, nada más, fregar, limpiar, estar en la casa y ver el día, y que si el niño o la niña, esa no es la realidad de la vida, no, esa no. Eso es parte de la vida en este mundo. Tú puedes hacer todas esas cosas con el gozo, con la dicha de que Dios te creó, te hizo hacer o te mandó a hacer estas cosas para Él, gozarte en esta verdad, en vivir para Él, pero además con la seguridad de que en Cristo tú has sido perdonada, tú has sido amada, tú eres objeto de su amor, y además de eso, tú vas a estar con Él por la eternidad, gozando de Él. Amén. Así que todas estas cosas las puedes disfrutar hoy viviendo y recordando el Evangelio. Recordar. Hablando de recordar todas estas verdades, qué importante que todos nosotros recordemos algunos de estos himnos con verdades tan gloriosas y los cantemos con más frecuencia. Que sea parte de nuestra adoración diaria. Recordar algunos himnos. Una meta que al menos yo me he trazado de recordar al menos uno semanal. Uno de los que se cante semanal. Recordarlo durante toda la semana, cantarlo, y así poder aprenderlo. Qué importante. Usted sabe que hoy hay la costumbre moderna dentro de los cristianos de escuchar música cristiana. Pero hermano, usted no va a ver una orden de Dios en su palabra nunca de escucha himnos cristianos. He pasado un día lindísimo porque he estado escuchando música todo el tiempo. Así muchos creyentes hoy en día catalogan lo que es estar en un día de bendición en la presencia de Dios. No, yo pongo ahí la grabadora y pongo un casetico con música cristiana y ya ahí todo el día con el Señor ahí. Bueno, yo no dudo que muchos verdaderos creyentes pongan la música y solo la toman como inspiración para ellos cantar, ¿no? Como motivación para ellos cantarle a Dios. Y no dudo que eso ayude a que estén cantándoles, sobre todo si la música tiene letras realmente bíblicas. Pero realmente Dios no nos manda a escuchar música, a escuchar que otros canten, sino a nosotros cantar. Entonces, ¿cuántos himnos no sabemos? Probablemente no te sepas ninguno. ¿Sabes por qué? Porque eres dado a recordar lo que no tienes que recordar.
y a olvidar lo que debes recordar. Olvidar lo que debes recordar. Entonces, nosotros deberíamos esforzarnos por recordar lo que debemos recordar. Y es esto lo que debemos recordar, el Evangelio. Ese himno, estoy bien con mi Dios, eso es un extracto del Evangelio. No importa lo que pase a mi alrededor, yo estoy bien con mi Dios porque Cristo murió en mi lugar. Él llevó mis pecados. Yo estoy bien con mi Dios. Lo que pase en el mundo es cosa de segunda categoría. Lo primero, lo más verdadero, lo que realmente importa es que Cristo murió en mi lugar. Yo estoy bien con mi Dios. Él me ha puesto en paz con Dios. Pero también debemos recordar, eso por una parte, debemos recordar todo lo que tenemos en Cristo. Pero por otro lado debemos recordar también todo lo que debemos hacer en Cristo. Pues yo les quiero recordar a ustedes que las últimas palabras del apóstol en relación y donde él dice estas cosas, fíjense, que él comienza diciendo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? Bueno, las cosas que él había hablado antes. Y él había hablado de las cosas que tenemos en Cristo, pero también las que debemos hacer en Cristo. ¿Qué debemos hacer en Cristo? Lo vimos recientemente, el domingo pasado, cuando recordábamos que el apóstol le decía, pero vosotros también, a partir del verso 5, vosotros también, o sea, no solo lo que Dios ha hecho, ustedes tienen cosas que hacer también. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio. ¿Quién tiene que añadir eso? Nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos en Cristo que debemos recordar, pero nosotros tenemos que recordar también las cosas que tenemos que hacer en Cristo. Diligentemente añadir a la fe virtud. No quedarte ahí trabado, sino hacer en consecuencia con lo que tú crees. Nosotros expusimos hoy una verdad que no nos quedó otra opción. Porque a la fe hay que añadirle virtud. Porque en consecuencia con lo que creemos debemos actuar. No nos queda otra opción. Añádele a tu fe virtud, a la virtud, conocimiento, conoce más de las Escrituras. Tienes que hacer. Si Dios se ha revelado a través de este libro, tú tienes que conocerlo, tienes que dedicarle tiempo. Y yo te lo tengo que recordar una y otra vez, pero yo lo sé, pastor, pero yo te lo tengo que recordar, porque lo olvidas. Uno de mis hijos, la mayoría de las veces que hablo con él, me dice, yo sé, papá, yo sé. Yo le digo, yo sé que tú sabes, pero tengo que recordar las mismas cosas. Siempre las mismas cosas. Las que tú sabes, yo te las tengo que recordar. Y parece que el apóstol piensa lo mismo. Yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que ustedes lo saben. Aunque vosotros la sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no voy a dejar de recordaros estas cosas. Lo que ustedes son en Cristo y disfrutan y deben disfrutar y ver, pero deben recordar, pero también lo que tienen que hacer en Cristo. Añadir a la fe virtud, a la virtud, añadirle conocimiento al conocimiento, añadirle dominio propio, etcétera, etcétera. Y así hasta amor. Deben procurar estar ocupados en conocer más a Dios. Deben estar ocupados en depender de Dios para tener dominio propio. Deben estar ocupados en perseverar en todo ello. Deben estar ocupados en ello. Sí, tienen que hacer en Jesucristo. Y yo les voy a exhortar. Pastor, ¿por qué hay que tener la adoración todos los días en familia? Porque tenemos que recordar estas cosas. ¿Por qué todos los días hay que orar y todos los días ponerse a las Escrituras? Incluso los puritanos lo hacían 3 veces al día. Adoración familiar, 3 veces al día. Aleluya.
¿Por qué? Porque hay que recordar estas cosas. Porque somos dados a olvidar. Debemos recordar lo que tenemos y somos en Cristo y lo que debemos hacer en Cristo también. Amén. Ahora, por último, vamos a ver lo que sucederá si no recordamos. ¿Qué sucederá si no recordamos? ¿Qué sucederá si nos descuidamos en recordar? ¿Qué sucederá si tú dejas de venir en el día del Señor a la iglesia? Dejas de recordar muchas cosas que aquí son exhortadas una y otra vez, aunque las sepamos. ¿Qué sucederá si dejas de recordar, si dejas de tener adoración familiar, si dejas de orar, si dejas de exponerte a las Escrituras, si dejas de recordar, si dejas de escuchar el consejo apostólico, que te va a decir lo mismo una y otra vez, pero te va a recordar? ¿Qué dejará si dejas de leer la Biblia y dices, eso ya lo he leído, ya he leído la Biblia como 7 veces? Así me dicen alguna gente. Yo he leído la Biblia como 7 veces. Dime un versículo. Aunque la hayamos leído 15 veces, necesitamos unas 1000 o 1.500.000 veces leerla más, otra vez. Recordar las mismas cosas. Amén. ¿Qué ha pasado que a veces está delante de una carta y dice, esa la he leído muchas veces? No sé, Efesios, la voy a leerla. Tengo que leerla otra vez. Pero ya casi que me la sé de nuevo. No importa, vamos a leerla. Vamos a prestarle atención. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Amén. Y porque yo necesito recordar las mismas cosas. Pues soy dado a olvidar. ¿Qué sucederá si no recordamos? Bueno, dejaremos de creer, dejaremos de crecer en el conocimiento de Dios, en primer lugar. Vamos a dejar de conocer a Dios, al cual tenemos que conocer constantemente, y es nuestra meta, conocerle. Nosotros debemos conocer a Dios cada día más. Dice el autor, el apóstol Pablo, que es el autor de la carta a los Efesios, que lo más excelente es conocer su amor. Y dice, de conocer la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Si nosotros conociéramos el amor de Dios por nosotros, nosotros quedaríamos todos los días rendidos a sus pies, viviéramos para Él. Necesitamos conocer más su amor. Dice el versículo 8, el apóstol Pedro le había dicho a los creyentes, le dijo, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si ustedes están ocupados en crecer en Cristo, añadiendo la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, perseverancia o paciencia, si ustedes están creciendo en esto, si ustedes están ocupados en la obra del Señor y en conocer más al Señor, si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces tú al Señor Jesucristo? ¿Estás creciendo tú en conocimiento de Él? Si tú no recuerdas estas cosas, tú no vas a crecer en el conocimiento de Él. Si tú no estás recordando siempre lo que eres en Cristo y lo que tienes que hacer, tú no vas a crecer en el conocimiento de Dios. Pero ¿qué otra cosa sucederá si no recordamos quiénes somos y lo que debemos hacer en Cristo? Vamos a tener la vista muy corta o estaremos medios ciegos. Vamos a tener la vista muy corta y estaremos medios ciegos. ¿Usted sabe por qué yo digo todo esto que estoy diciendo? Y indudablemente lo estoy trayendo del texto. Pues el apóstol Pedro comienza a decir que nosotros necesitamos recordar. Comienza con esta palabra: por esto yo no dejaré de recordaros. O sea, yo voy a recordaros porque es necesario que ustedes no estén ciegos, sigan creciendo en conocimiento, ustedes tengan ciertos beneficios. Por eso yo no voy a dejar de recordaros. Si ustedes se ocupan de estas cosas, ustedes van a crecer en el conocimiento de Dios. Pero si ustedes no se ocupan, no van a crecer en el conocimiento de Dios. Por eso yo necesito recordaros estas cosas. ¿Ya? Pero en el verso 9 nos dice lo siguiente:
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista como muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, yo les decía el domingo pasado que puede ser que el cristiano sea ciego. Es bueno que nosotros conozcamos hasta qué punto el pecado ha dañado y continúa afectando a un verdadero cristiano. Los ciegos, los que tienen una venda puesta en este mundo, son los no cristianos. Sin embargo, todo parece indicar que un cristiano que no esté recordando constantemente las verdades del Evangelio y que no esté haciendo aquello que Cristo le manda hacer, puede comenzar a enceguecerse. Su vista puede estar muy corta y puede llegar a estar casi ciego. Sí, un creyente puede estar así. Por eso el apóstol Pedro dice: por esto no dejaré de recordaros estas cosas. Amén. Les tengo que recordar. Entonces sucederá que si no recordamos, pues vamos a quedarnos con la vista un poco corta y a veces medio ciegos. Pero además puede suceder que tendremos todo tipo de dudas y temores en cuanto a nuestra salvación. Si tú no recuerdas quién eres en Cristo y lo haces con frecuencia, y tú no recuerdas lo que tienes que hacer en Cristo y lo pones en práctica, va a llegar el momento en que tú vas a decir: yo seré cristiano o no, yo seré salvo o no, Cristo habrá muerto por mí o no. Yo lo único que hago es quejarme y preocuparme, y hace rato que no leo la Biblia y no oro y no tengo ni cara para presentarme delante de Dios. Yo creo que ni soy cristiano. Por eso es que en el versículo 10 dice que si nosotros nos ocupamos de esas cosas, dice: por lo cual, hermano, tanto más procurad, si nos ocupamos, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, si nosotros nos ocupamos, vamos a hacer firme nuestra vocación y elección. O sea, vamos a estar seguros de haber sido escogidos en Cristo Jesús. Si estamos recordando lo que el Señor hizo con nosotros, si estamos recordando lo que tenemos que hacer en el Señor, con sus fuerzas, pues nosotros vamos a estar con la dicha. ¿Por qué es una dicha? La seguridad de la salvación. Hermanos, es una dicha, esa fe que nos hace andar, que no es una fe ciega, que no es una fe ignorante, que no es una fe fantasiosa. Es una fe que es fe, pues no ve, pero que es segura en Cristo Jesús. Es segura en Cristo Jesús. Hermanos, si Cristo es una mentira histórica, todos nosotros somos los más dignos de conmiseración, como dice el apóstol Pablo. Pero como Cristo es una verdad histórica, no solo su nacimiento, sino su vida, todos sus hechos, y además de eso, su resurrección, es una verdad histórica. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Nuestra fe no es una alucinación, es una realidad. Amén. Que un día vamos a vivir. Un día vamos a vivir a plenitud eso que creemos hoy. Por lo tanto, si nosotros no recordamos lo que somos en Cristo, si no recordamos con frecuencia lo que tenemos que hacer en Cristo y nos ocupamos, va a llegar el momento en que las dudas, la depresión, por ignorar tan siquiera si somos cristianos, vamos a tener muchas dudas que son horribles, porque no hay nada más horrible que dudar de Dios y dudar de nuestra salvación. Vernos bajo su ira es horrible. Bueno, pues la exhortación apostólica es a que hagamos firme nuestra vocación y elección ocupándonos de esas cosas. Si no nos ocupamos, dudas, temores y todo tipo de angustia que le siguen a esas dudas y temores van a venir a nosotros. En cuarto lugar, también vamos a caer en distintos pecados.
¿Sí? Vamos a caer en distintos pecados si no recordamos el Evangelio, aparte de las quejas, que son pecaminosas. Si no recordamos el Evangelio y no recordamos lo que tenemos que hacer en Cristo, vamos a caer en distintos pecados. Dice el apóstol en la última parte del versículo 10 que si hacemos estas cosas no caeremos jamás. ¿Y qué sucederá si no hacemos estas cosas? Pues caeremos. Si hacemos estas cosas no caeremos jamás, pero si no las hacemos, vamos a caer de muchas maneras. Necesito recordar el Evangelio vez tras vez. Necesito saber quién soy en Cristo Jesús. Necesito recordarme que Cristo murió en mi lugar. Necesito recordarme que Dios mismo proveyó a Jesucristo y me eligió antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. Amén. Necesito recordar que yo aún estoy dañado por el pecado. Yo aún necesito su gracia. Yo tengo que recordar con frecuencia que debo depender de Él, que debo dedicarme a Él, que si Él murió por mí, así como dijo el apóstol, yo no debo hacer otra cosa que vivir para Él. Amén. Luego, si uno murió, por todos murió, para los que hoy vivimos, no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Amén. Yo debo vivir para Él. Entonces yo me tengo que recordar esto, hacer todo aquello que Él me manda hacer, y haciendo estas cosas no caeré jamás. Pero si no me ocupo de estas cosas, si no las recuerdo y me ocupo de ellas, pues voy a caer en muchos y diversos pecados. Muchos. Y en último lugar, ¿qué vendrá? ¿Qué sucederá si no recordamos lo que tenemos que recordar? Bueno, pues entraremos al reino de los cielos. Si somos cristianos, sí. Si somos cristianos verdaderos, entraremos. Pero podemos entrar dando tumbos, a empujones, con mucho trabajo al reino de los cielos. El apóstol nos dice que si nosotros recordamos estas cosas, nos dice que si nosotros nos ocupamos en ellas, nos dice que si nosotros estamos ocupándonos constante en ellas, vamos a tener una entrada amplia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo dice el versículo 11. Una amplia entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo es contrastada con una entrada estrecha al reino de nuestro Señor. Si nosotros no recordamos, recuerden, inmediatamente después el apóstol dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque quiero que ustedes tengan una amplia entrada, no una entrada estrecha, dando tumbos con 1000 pecados lastrados o arrastrados. Dios quiere que nosotros tengamos una entrada amplia al reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de la única manera es si nosotros recordamos todo lo que somos en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo, y también todo lo que debemos hacer en Cristo. Amén. Con su fuerza, tenemos que recordar. Tenemos que recordar. Así de sencillo, recordar. Recordar. Después de mirar atentamente a este texto y ver la inquietud apostólica en relación a la necesidad de que recordemos el Evangelio constantemente, yo te debo preguntar, ¿cómo te va en este ejercicio todos los días? ¿Cómo te va? ¿Sabías que había que esforzarse en eso? Probablemente ni sabías. Hermano, una de las cosas más provechosas que nosotros podemos hacer durante todo el día es recordarnos a nosotros mismos las verdades de las Escrituras. Sí. Hay cosas que no hace falta que se nos recuerden, están delante de nuestras narices, nosotros lo vamos a ver.
vamos a chocar con ella. Se acabó el arroz, el aceite, el azúcar, nosotros tú vas a chocar con eso, no te lo tengo que recordar. Se acabó el salario y no alcanzó ni al día 15, eso no te lo tengo que recordar, eso está ahí. Que vives en Cuba, que hay escaseces y que hay problemas y no se ve ninguna solución, solo a las 8:30 de la noche hay solución. Y quieren llenarnos de esperanza en ese horario. Pero nosotros sabemos que no es cierto, porque llevan mucho tiempo diciéndonos lo mismo. Pero hay quien sí dice verdad, todo lo que dice es sí y amén y nunca te ha mentido. Ha sido fiel hasta hoy y será fiel siempre porque es su naturaleza. Él es fiel y verdadero. Él te dice que todos esos problemas no son nada, pues tú estás en paz con Él. Que la gracia de Dios está sobre ti. Él te ha dado una fe tan preciosa como la de los apóstoles. Todas las cosas que pertenecen a la vida de verdad y a la piedad se te han sido dadas. Promesas grandísimas hay sobre ti. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y con una palabra que hace verdaderamente valiosa esa tierra nueva y cielo nuevo para siempre. Para siempre. ¿Quién es el que en este mundo le va bien? Hay un problema con los que en este mundo le va bien y no están en Cristo, no es para siempre. Y esa realidad nada más ya los atormenta, no es para siempre. Los que van a un hotel, nosotros los cubanos, los que han podido ir a un hotel a disfrutar, desde que llegan con un tormento. Entran, todo maravilloso. Aunque no esté maravilloso realmente, ellos lo ven maravilloso. Para ellos es maravilloso. Abundancia de comida, puedes tomar lo que tú quieras, comer lo que quieras, estar en una habitación con comodidades, playa, piscina. Pero hay un problema de que entran. Esto va a ser por 3 días nada más. O por 5 días. ¡Qué tormento! ¡Qué tormento! Hay que disfrutar. No duermen, comen demasiado, pero se llenaron. ¡Qué tormento! Me llené. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a pasar por ahí? Y la comida, estoy lleno todavía. Es un tormento. Pero quiero decirte, los que tienen millones, hermanos, nosotros no somos de eso. Los que tienen millones en este mundo, muchas riquezas, tienen un tormento, tienen un fin esa riqueza. Un día van a tener que partir y dejar todo lo que tienen, con la condena del pecado, de que vienen enfermedades independientemente de los millones, de que el hacer millones costó muchas veces mucho tiempo y abandonaron a su familia, y luego su familia lo menos que quieren es que ellos vivan, lo que quieren es que se mueran para quedarse con sus millones. Hermanos, aquí todo tiene un tiempo. Pero las promesas que nosotros tenemos en Cristo son para siempre. Pero ¿te recuerdas tú eso con frecuencia? ¿O solo esperas el domingo que el pastor te lo recuerde? ¿O el pastor espera el domingo para recordárselo cuando te lo dicen? Todos tenemos que recordarnos estas verdades que olvidamos con mucha facilidad. ¿Estás recordándote estas verdades con frecuencia? ¿Estás recordando con frecuencia también lo que tienes que hacer? Porque tienes una naturaleza aún pecaminosa, aunque ha sido labrado tu corazón y cambiado, y hoy tú no te gozas con el pecado. La realidad es que el pecado está al acecho, el diablo está al acecho, el mundo está al acecho.
Y tú en consecuencia recuerdas estas verdades y te pones a orar porque dependes de Dios. Te expones a la Escritura para ver el consejo de Dios. Con frecuencia tú lo haces. ¿Cómo te va en esto? ¿No te das cuenta que el apóstol está muy preocupado porque tú recuerdes las mismas cosas? ¿Cómo te va? Ahora, a los no creyentes que están en este lugar, los inconversos, debo recordarles las mismas cosas. Las mismas cosas que he escuchado vez tras vez aquí, yo te las quiero recordar. Si no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Si no te arrepientes de tus pecados, hoy, y te vuelves al cielo, miras a Cristo muriendo en la cruz, en lugar de los hombres, en lugar tuyo, sin que tú lo merezcas, pero muriendo allí por los hombres, por todos los que se arrepienten y creen en Él. Mira a Él. Dice la palabra de Dios: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Amén. Negro, chino, colorado, blanco, albino, feo, lindo, chiquito, grande. Nosotros no somos racistas. Eso es una mentira diabólica. No somos racistas. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Amén. Eso lo dice Dios. Mira a Dios. Mira a Dios. Y luego vas a estar por mucho tiempo recordando cuántas cosas tienes en Cristo, pero tienes que comenzar por mirar a Dios. Por el momento, lo que tienes que recordar todos los días es que si no te arrepientes, estás bajo su ira. Porque además de todos tus pecados, la Escritura no miente y dice que si tú no te vuelves a Él, es porque tú amas más los pecados que la luz. La luz vino al mundo, viene a ti, se te es anunciada, pero tú amas más las tinieblas que la luz. Es por eso que no te arrepientes. Es por eso que no te vuelves a Él. No me quieras dar una justificación. Delante de Dios no tienes justificación. Debes recordar eso con frecuencia. Tú también tienes que recordar. Y terminaré con un pasaje antiguo testamentario que creo tiene cierto paralelismo con este. Pues, en esta ocasión, el autor es Moisés. El libro es Deuteronomio, que ya su nombre indica reiteración o recuerdo o volver a dar la ley. El libro propiamente es un recordatorio. El libro de Deuteronomio es un recordatorio de la misma ley que fue dada. Entonces, qué importante recordar. Pero en este recordatorio de la ley, en el capítulo 6, voy a leer los primeros 8 versos. Miren lo que Dios le dice al pueblo por medio de Moisés. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Fíjense, estos mandamientos son para que tú temas a Jehová tu Dios, para que vean lo importante de exponerse a la lectura de las Escrituras, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Por cierto, un mandato dado a los hombres de lo básico, ¿se dieron cuenta? ¿Verdad? Pero también a las mujeres, en cierta manera. Pero fíjense cómo los padres tienen que ocuparse de que los hijos cumplan esos mandamientos. No es mandamiento no solo para mí, es para mis hijos también, y yo tengo que hacerlo cumplir. Oh, ese patriarcado. Pero ese patriarcado es para bien, para que le enseñes la ley y te vaya bien. Y temas a Dios, pero para que te vaya bien tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, o la iglesia, y cuida de ponerlos por obra. O sea, recuerda, cuida de ponerlos por obra.
la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo tienes que hacer. Y estas palabras que yo te mando hoy, miren cómo dice, estarán sobre tu corazón. ¿Cómo voy a hacer que esas palabras estén sobre mi corazón? ¿Cómo lo haré? Recordándolas todo el tiempo. Estarán sobre tu corazón, pero ustedes verán. Y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Entonces cuando yo repita, van a estar también recordadas por mí, y mis hijos las van a escuchar. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿cuándo? En tu casa. En la casa, entonces hay que adorar en la casa, hay que hablar de la Biblia en la casa, sí, pero además de eso, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, en todo momento yo debo recordar, en todo momento yo debo recordar las verdades de Dios para mí, y las verdades que Dios demanda de mí. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, la palabra de Dios, nosotros tendemos a olvidarla. Las verdades de Dios, las promesas de Dios, tendemos a olvidarla. Nosotros necesitamos recordarlas vez tras vez, tras vez, tras vez. Esta inquietud apostólica de que debemos recordar estas mismas cosas siempre es un mandato de Dios desde la antigüedad. Debemos recordar estas cosas, ocuparnos en ellas, memorizarlas, enseñarlas, tenerlas siempre en nuestro corazón. Las tendrás en tu corazón, estarán sobre tu corazón. Todo el tiempo tenemos que recordarlas. Hermanos, recordemos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Recordémoslo, enseñémoslo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y sean también, mientras enseñamos el Evangelio, que nosotros necesitamos escuchar y predicar. Amén. Padre, concédenos que entendamos nuestra pecaminosidad